Jean-Marc Bosman marcó un antes y un después en los derechos de los futbolistas, una lucha legal que transformó al balompié para bien en cuanto a la libertad de acción como jugador. Y si bien en México llegó muy tarde esa transformación, es un hecho que los traspasos y ventas forzados, además del famoso pacto de caballeros, han ido diluyéndose poco a poco. Ahí queda, porque se lo dije perfectamente a cada uno de los directivos de que se buscara hasta lo imposible por evitar esa transferencia. Yo nunca pensé en salir, la verdad. Siempre quise y quiero siempre estar aquí, pero bueno, esta decisión es de otros, no fue mía y bueno, también agradecerles, contento por todo. Sin embargo, es aquí cuando un bien destroza como daño colateral a uno de los estandartes de este deporte, el romanticismo, esa sensación de pertenencia. Lejos está ya esa época donde veías jugadores plenamente identificados con tu equipo, que podría durar casi toda una carrera en el club y que luchaban por no pertenecer al contrario. Cada vez son menos. Con todo el amor al fútbol, con todo el amor por este maravilloso deporte. Pero con esa libertad que han ido ganando con justicia y derecho, llegan otros casos muy distintos, los de aquellos futbolistas que al contrario, son ellos los que ocupan a su conveniencia las instituciones, juegan con los sentimientos de su afición y al final, cuando las cosas no salen como ellos esperaban, terminan victimizándose para posteriormente rematar con una traición. Y el ejemplo más claro de una situación así es lo que estamos viendo en la carrera de Uriel Antuna, quien más allá de que ya dejó las indisciplinas desde hace un buen rato, parece que simplemente no puede cerrar los capítulos de sus ex equipos sin generar desagrado en lugar de gratitud. ¿Te gustaría quedarte muchos años en Cruz Azul? Sí, claro, si por mí fuera y me retiraba. Sí, yo. Me entusiasma mucho la afición, los incomparables, que la verdad que creo que es la mejor afición de México. Vocerianos, los caprichos y berrinches en la aún corta carrera de Uriel Antuna. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Carlos Uriel Antuna Romero es un jugador todavía joven para el fútbol profesional. Si bien a sus 27 años parece que su sueño de regresar a Europa se ha ido diluyendo con el paso de las temporadas, vaya que está llegando a esta apertura 2024 en el prime de su carrera. Apenas el semestre pasado se consagró campeón de goleo con 8 dianas, ya fue mundialista con la selección, medallista olímpico y de hecho es uno de los habituales convocados, ya que aunque el tipo parece que no levanta un buen centro, su promedio de goles y partidos con el Tri son una locura. A pesar de no ser un centro delantero nominal, el Brujo tiene un instinto goleador nato, y no en vano fue el futbolista que más goles generó con Cruz Azul desde que llegó en 2022. Participó en un total de 44, incluidos los goles y asistencias, y de hecho, si ya nos ponemos muy exquisitos, podemos decir abiertamente que su carrera se salvó gracias a la máquina, pues vale la pena recordar cómo fueron sus últimas temporadas en Guadalajara, convirtiéndose quizá en el jugador más señalado por la afición rojiblanca. Lo abuchearon, señores. Uriel llegó a Chivas para el Clausura 2020. Guadalajara desembolsó por él $12 millones, ya que sus buenas actuaciones con el Galaxy lo habían convertido en uno de los prospectos mexicanos más interesantes. En aquel momento Antuna tenía solo 23 años y había tenido un breve periodo en el fútbol europeo. Fue contratado por el Manchester City en el 2017, aunque realmente nunca pudo ver actividad con los Sky Blues, ya que de inmediato lo cedieron al Groningen de Países Bajos. Manchester sí me tocó ver pues a todos, a Kevin De Bruyne, al Kun Agüero. Acababan de fichar al portero, ¿cómo se llama? ¿Al brasileño? Semero. Sin embargo, regresando directamente a su paso con Chivas, digamos que las 2 temporadas que militó en el rebaño fueron un auténtico calvario para Uriel. Las expectativas por él eran muy altas y honestamente en esa etapa fue que todos conocimos su faceta de más indisciplinas en su carrera, escándalos durante la pandemia y demás, como por ejemplo cuando empezó a hacer vlogs con su esposa en plena contingencia por el COVID-19 y el Brujo se dejó ver muy enfermo en los videos, contradiciendo a la propia directiva de Chivas. No tienes ni ánimos de comer, ¿verdad? Ahorita te vas a meter a bañar.
aunque quizá el punto más crítico de su estadía en el rebaño fue cuando Uriel y Alexis Vega publicaron en sus propias redes sociales una serie de videos en las que aparecían tomando vodka de tamarindo, y para colmo de males, en pleno confinamiento por la pandemia, hicieron estallar a la afición del Guadalajara, porque de por sí ninguno de los dos jugadores estaba rindiendo en el terreno de juego, y esas actitudes no sumaban a favor de ellos. Al final de sus días en Verde Valle, el hostigamiento por parte de su propia afición ya era el pan de cada día, y no ayudó que Uriel concedió una entrevista al streamer Saba Live en la que declaró que preferiría regresar a Europa antes que convertirse en leyenda del Guadalajara, declaración que fue muy mal recibida por la fanaticada del rebaño, que terminó respondiéndole a todos aquellos aficionados que solo iban al Akron a buchearlo. Ir a Europa, un equipo que sí te den esas oportunidades y que las aproveches, o ganarlo todo con las Chivas. Todo, hasta el Mundial de Clubes. Bueno, en el Mundial de Clubes me he flipado. El Mundial de Clubes no, todo menos el Mundial de Clubes. La puedes omitir, complicada pregunta, pero con los sueños que yo tengo y mi idea, yo preferiría irme para Europa. Es lógico. Los últimos partidos de Uriel con Chivas fueron complicados, sobre todo porque él también ya se metía de tú a tú con la afición, como lo fue con aquel patético penal que se los festejó con el famoso "no los escucho", pese a que ese gol daba como resultado final una derrota de 4-2 ante Pachuca, que los eliminaba en el campeonato mexicano. Aguanta, gol. Se lanzó, ya no aguantó, se lanzó. Antuna la tira, no, bueno, fútbol en tus manos, Telcel. La relación entre el Guadalajara y su jugador quedó tan fracturada que Chivas no dudó en usarlo como moneda de cambio en una negociación con Cruz Azul, ya que la máquina mostró interés por el brujo de cara al Clausura 2022, y era evidente que Antuna quería salir sí o sí de Chivas, por lo que no dudó en aceptar el movimiento, y era evidente que pese a que cambió de aires, la espina seguía clavada en Uriel, y en la primera entrevista que dio como jugador de Cruz Azul, lo primero que hizo fue quejarse del trato que recibió en Guadalajara, pues literalmente se victimizó y dijo que no lo apoyaron. La verdad es que yo nunca me sentí de cierta manera tan arropado, se puede decir, ¿no? Que me tuvieran tan esa confianza, ¿no? Porque bueno, al menos con los técnicos sí. Y de hecho Uriel no solo los exhibió en sus declaraciones, pues cada que iba al Akron, pese a que se llevaba los abucheos de la fanaticada rojiblanca, ya como jugador rival, el brujo con más saña que con amor se encargó de gritarle los goles que les hizo con todo y besos al escudo, siendo una clara burla a sus ex fanáticos. Es que uno de los volantes... De hecho, estos festejos con todo y el beso de Judas causaron tanta polémica en su momento que el mismo Antuna tuvo que salir a pedir perdón y aseguró que nunca más volvería a festejarle así a Chivas, cosa que de hecho sí cumplió. Aquí, públicamente, obviamente, no va a volver a pasar y nada, pedí una disculpa prácticamente. Entonces nada, todo mi respeto para Chivas. Si bien Antuna no llegó a convertirse en ídolo en Cruz Azul, y mucho menos en leyenda, me atrevo a decir que sí se ganó el corazón de la afición con sus actuaciones. La fanaticada lo reconocía como uno de los jugadores más importantes del equipo, y era tan bien tratado que él mismo llegó a decirse muy feliz en estar en Cruz Azul, y hasta coqueteó con la posibilidad de querer retirarse en ese club. Si te gustaría quedarte muchos años en Cruz Azul. Sí, claro, si por mí fuera y me retiraba. Sí. Pero no fue así. En el fondo, Uriel por supuesto que estaba comprometido con el club, y de hecho los números que dejó hablan por sí solos, pero sus prioridades estaban en otro lado. Desde hace varios meses, Antuna había solicitado a la directiva cementera que agilizaran su salida al fútbol europeo, para así poder cumplir su sueño de revancha en el viejo continente. Lamentablemente, para él las ofertas que llegaron en su momento ni fueron de equipos de élite, y lo que ofrecían por él no era ni cercanamente a las pretensiones del club cementero. En enero del 2023, durante el periodo invernal de transferencias, el Panathinaikos de Grecia ofertó por el brujo, pero las negociaciones no progresaron, ya que ofrecían muy poco por él. Se mantiene el estira y afloja entre Cruz Azul y Panathinaikos para que el equipo griego pueda hacerse de los servicios del extremo derecho mexicano Uriel Antuna. Básicamente el club griego lo que buscaba era un préstamo por un año con opción de compra obligatoria. Sin embargo, Cruz Azul rechazó la oferta, ya que cuando negoció el cambio de jugadores con Chivas, Antuna y Piojito Alvarado, ambos clubes acordaron mantener el 50% de la carta de sus respectivos exjugadores para una futura venta, por lo que el club griego ofrecía era muy
lejos de ser un buen negocio. Uriel tenía el sueño de arrancar el 2023 en Europa y al rechazar la oferta Cruz Azul, Antuna quedó muy molesto de que Cruz Azul rechazara las 3 ofertas que Panathinaikos presentó por él. Sin embargo, se tragó el orgullo y siguió trabajando. Tuvo que pasar prácticamente año y medio para que la nueva oferta del fútbol europeo llegara a las oficinas de la Noria. Curiosamente, en ese verano del 2024, fue otro club griego quien se interesó por Uriel, siendo ahora el AEK de Atenas, que parecía tener todo acordado para ficharlo. Uriel Antuna tiene prácticamente los 2 pies en el fútbol griego, en el AEK de Atenas, particularmente la figura de Matías Almeida, muy importante para convencer a Antuna, pero sobre todo la propuesta que ha hecho el equipo griego de 3.5 millones de dólares aproximadamente para el jugador de Cruz Azul. Sin embargo, aunque parecía que ya se habían acordado todos los términos de la negociación, al final fue el propio club europeo quien empezó a cambiar las condiciones, prácticamente de última hora, y es que el equipo griego logró fichar al argentino Eric Lamela, quien juega en la misma posición de Antuna, por lo que ya cubierta esa zona del campo, se dieron el lujo de peluciar al mexicano, ofreciéndole a Cruz Azul cubrir la deuda en 4 años, una negociación que para nada era rentable y en la que casi estaban esperando que fuera el propio Cruz Azul quien se echara para atrás, cosa que terminó sucediendo y finalmente la operación se cayó definitivamente. La negociación se enfrió por completo en los últimos días. La última reunión el miércoles pasado en Grecia, particularmente en Atenas, Pau, nos dicen las fuentes que no llegó a buen puerto. El equipo griego quería pagar en 4 años la transferencia de Uriel Antuna, es decir, pagos de 1 millón de euros en los años 2024, 25, 26 y 27. Claramente, Antuna se molestó muchísimo con la directiva, porque desde su perspectiva, el club le impidió salir a Europa, y solamente así se puede entender que en el último día de registros entre jugadores de Liga MX, concretó su traspaso a Tigres, cuando nadie lo veía venir. A partir de aquí, muchas teorías han salido, desde las más absurdas, como el escapar de un hijo no reconocido, hasta que Antuna quería una renovación por varios años y Cruz Azul no se la dio, y temiendo que terminara yéndose al siguiente año gratis como Orbelín y Huescas, terminaron vendiéndolo a Tigres, porque al final el club regio pagó bastante bien por su fichaje, en una operación que rondó entre los 8 y 10 millones de dólares. Lo que es un hecho es que Antuna ya no quería seguir en Cruz Azul, sus últimas actuaciones fueron una lágrima, además se le veía incómodo en las fotos institucionales. Los números de Uriel Antuna hasta ahora son buenos, sin embargo a nivel personal está empezando a generar un patrón de conducta y decisiones para con los clubes que milita, donde con todo y los goles, números y demás, terminó dejando un sabor de boca amargo, y si bien no es entera responsabilidad de él, no pudo ser campeón ni con Chivas ni con Cruz Azul, con todo y que lo haya prometido. Me debo a Cruz Azul y voy a entregar el 100% en Cruz Azul. Creo que no voy a descansar hasta quedar campeón aquí y quedar al servicio del profe. Creo que el hecho de forzar su salida de Cruz Azul hoy dejó un equipo cementero sin la posibilidad de encontrar un reemplazo para su posición, sobre todo porque ese mismo día se cerraron los registros locales. Víctima o no, Uriel parece que nuevamente será rehén, pero de sus propias palabras, pues por más de que en su presentación les intentó aventar una flor, ya se dio cuenta que en San Nicolás no fue muy bien recibido que digamos. Me entusiasma mucho la afición, los incomparables, que la verdad que creo que es la mejor afición de México. Cantidad de alumnos de aquí de la Facultad de Organización Deportiva se reunieron para darle la bienvenida a Uriel. Ahora toca esperar si no empieza a hablar mal de su ex equipo y que tanto dure en Tigres, pues ese patrón que ha ido forjando en su carrera se ve difícil que se rompa. La Organización Deportiva se reunieron para darle la bienvenida a Uriel.